Estimado paciente, a continuación les voy a hablar sobre la técnica quirúrgica que se llama manga gástrica. Esta cirugía está indicada cuando el paciente tiene sobrepeso o también tiene obesidad, pero muy importante que el paciente no tenga reflujo gastroesofágico. ¿Qué significa eso? Que no tenga acidez o agruras, que sean principalmente de manifestación en la noche, porque eso puede ser secundario a una hernia diafragmática. Y la otra indicación es que el paciente no sea diabético, porque esta cirugía está indicada principalmente en pacientes no diabéticos. Entonces le voy a explicar a continuación en qué consiste. Vamos a ver los esquemas. Vamos a indicar aquí. Tenemos la imagen de lo que es un estómago normal. Tenemos esófago, el estómago completo y lo que es el inicio del intestino delgado, que es el duodeno. El estómago, como vemos en el esquema, está dividido en tres partes. Una parte que se llama fondo gástrico, otra que es el cuerpo gástrico y por último el antro gástrico. Aquí tenemos a continuación dos válvulas. Una que es el píloro, que es una válvula que regula el vaciamiento de la comida del estómago hacia el intestino, y otra válvula que es el cardias, que es la que evita que la comida regrese hacia el esófago. Un estómago normal puede tener una capacidad de almacenar comida entre 2 y 3 litros. ¿Qué significa esto? De 2000 a 3000 centímetros cúbicos o mililitros de capacidad. Eso va a variar dependiendo la altura de la persona. Pero el hecho es de que ya sea de 2 a 3 litros es lo que le cabe a un estómago normal. Posteriormente vemos otro esquema en el cual vemos que en la parte del fondo gástrico que habíamos hablado hace un rato, existe un grupo de células que producen una hormona que se llama grelina. Esta hormona está relacionada con el apetito de la persona. ¿Eso qué significa? Que esta hormona es la causante de que el paciente tenga ansiedad por comer, principalmente lo que es carbohidratos. Entonces, cuando la persona tiene su estómago vacío, empieza a producirse esa hormona. Esa hormona lo que hace es iniciar el apetito en el paciente, y cuando el estómago ya se llenó, pues deja de producirse la hormona. Entonces esta es la hormona del apetito que se encuentra a nivel del fondo gástrico. Posteriormente vemos otro par de dibujos en el cual tenemos señalado en qué consiste la operación de la manga gástrica. La operación de la manga gástrica consiste en cortar el estómago desde la parte inferior. Aquí donde se ve la línea punteada se va haciendo el corte, poco a poco se van poniendo un grupo de grapas que van cortando y sellando al mismo tiempo el estómago. Y si ustedes ven, prácticamente eso nos permite eliminar el 80% del estómago, dejando únicamente un 20%. Pero lo interesante de esto es de que al eliminar el 80% del estómago, también eliminamos el 80% de las células que producen la hormona que es la grelina, que es la hormona del apetito. Entonces, por consiguiente, nos queda un 20% de estómago, pero también nos queda únicamente un 20% de apetito. Entonces, porque eliminamos completamente esta parte con todas sus células. Entonces, aunque el paciente se llene con poca cantidad, que sería una capacidad de 250 centímetros cúbicos, lo que le queda acá, esa cantidad es más que suficiente para que el paciente se sienta satisfecho. Y aquí vemos pues prácticamente la línea de grapas que queda en ambos lados, porque esta parte se extrae del cuerpo, o sea, no se queda dentro del estómago, se extrae. Ahora, esta cirugía se hace por medio de cirugía laparoscópica. Aquí tenemos un esquema en el cual tenemos el dibujo de una persona con obesidad. Entonces aquí están las piernas, aquí está el tórax, o sea, los pechos, aquí está el ombligo, y los puntos rojos lo que nos dice es
la distribución de los ojitos que se hacen para poder hacer la operación. Cada uno de estos ojitos se hace por medio de pues una pequeña herida de 1 centímetro, y a través de esos ojitos se hace la operación. La operación se hace por medio de anestesia general, dura aproximadamente 1 hora y media, y el paciente después de esa hora y media pues despierta y se recupera. Pero la ventaja de hacerlo por medio de estos orificios pequeños es que el dolor posoperatorio es prácticamente muchísimo menor a una cirugía abierta, y la recuperación es mucho más rápida, y estéticamente pues son solo 5 ojitos los que se observan. Por uno de estos ojitos es que se extrae el estómago después de haberlo cortado. Entonces aquí tenemos la forma en que queda el estómago con 250 centímetros de capacidad total, que es el equivalente a un vaso. Y después de la cirugía, pues el paciente se le pone un drenaje, que es una sondita que viene a la par de la línea de sutura y que sale por uno de los ojitos. Ese drenaje nos permite que el líquido que se quedó acumulado dentro del abdomen de la persona pues vaya saliendo poco a poco, y ese drenaje únicamente lo tenemos durante 24 horas. En el momento en que el paciente elimina los gases, que empieza a sacar gases por el recto, en ese momento el paciente ya puede egresar del hospital. Y por último, pues tenemos aquí este dibujo donde nos estamos esquematizando nuevamente lo que es la capacidad total de que le queda al estómago, que es de un vaso. En cada tiempo de comida, con un vaso va a ser suficiente para que el paciente se llene. Y al egresar el paciente del hospital, tiene que hacer una dieta que se divide en 3 fases. Una dieta líquida que dura 2 semanas después de la operación, después una dieta de papillas, que sería la 3ª y 4ª semana, y posteriormente una dieta de sólidos. ¿Eso qué significa? De que a la 5ª semana, o sea, al mes de la cirugía, ya puede empezar a comer sólidos el paciente. Siempre en todas las etapas se va a llenar con poca cantidad de comida. La pérdida de peso aproximadamente va a ser de 1 libra diaria los primeros 30 días después de la operación, y después de ese mes va a estar perdiendo un aproximado de 10 libras al mes hasta que llegue a su peso ideal. Entonces, con respecto a la técnica de manga gástrica, esa es la explicación que tenemos de cómo es que funciona y los esquemas que nos ilustran todo esto. Muchas gracias.